El presidente anunció un consejo de expertos para perfeccionar criterios que determinen la admisibilidad de los proyectos de ley. Una situación que le abrió un nuevo flanco al Ejecutivo con el Parlamento, el que se da en medio de la discusión al interior del bloque oficialista de Chile Vamos. Vamos a conversar al respecto con el diputado de Evópoli, Luciano Cruzcoque. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, pues muy buenos días, gusto saludarla. Igualmente, Claudia Salas por acá. Quería preguntarle, bueno, ya he visto, ¿cierto?, cuáles son sus opiniones respecto a este tema, pero sí ha generado algo de división dentro del propio oficialismo. Quienes critican al presidente Sebastián Piñera porque asumen que se está pasando por sobre el Congreso o que se está generando ahí un contrapeso o una disputa innecesaria. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que en nuestro régimen constitucional el presidente es el colegislador, ¿verdad? Y cualquier cosa, y en eso fue claro en el anuncio del presidente Piñera, que se haga en esta materia se va a hacer por la vía del Congreso. Por eso, mal se podría entender que se está pasando por encima de las atribuciones del Congreso, toda vez que los proyectos van a ir a discutirse al Congreso. Y lo que ha señalado el presidente es algo que creo que es básico. En cualquier trabajo prelegislativo, tú juntas personas, juntas expertos. Hoy día hay una serie de personas que son constitucionalistas y que dicen que esto podría ser redundante por una parte, otros que señalan que es bueno porque ha habido una cantidad de proyectos que son inadmisibles y lo que en la práctica es un engaño a la ciudadanía. Y se puede perfeccionar también el sistema de la inadmisibilidad. Puede ser por la vía de un proyecto de ley, a través de una reforma a la ley orgánica del Congreso, puede ser a través, qué sé yo, de las inhabilidades que existen en el 57 de la Constitución, puede ser a través de la vía reglamentaria. Yo mismo tengo, como parte de la Comisión de Constitución, presentado una reforma al reglamento, pero sin duda que tenemos ahí un flanco abierto respecto de atribuciones que los parlamentarios en nuestro régimen no tienen y que se toman en la práctica y que a la larga lo que hacen es que la ciudadanía se esperanza con alguna iniciativa que puede llegar a ser ley, pero por la vía de proyectos inadmisibles, o va a ser llevado al Tribunal Constitucional y no va a ver la luz, o finalmente el Ejecutivo puede vetarlo y tampoco puede ver la luz. Entonces, si tenemos un sistema previo, sí, podemos ponderar mejor esos proyectos. Pero ¿es necesario, en ese sentido, diputado, le pregunto, que el presidente Sebastián Piñera quiera conformar esta mesa con expertos, exparlamentarios, en fin, tomando en cuenta que constitucionalmente él ya tiene las herramientas en caso de inadmisibilidad e inconstitucionalidad de una ley, porque puede recurrir al veto, porque puede recurrir al Tribunal Constitucional? Claro, bueno, algunos señalan que es redundante, yo pienso que no, y le voy a decir por qué, porque estos proyectos, primero que se ingresan al Congreso, que luego en general las mesas de la Cámara y del Senado, en ambas cámaras, los rechazan, se llegan a la sala y se votan. Al votarse, se hace una admisibilidad un poco de facto y los proyectos empiezan a avanzar. Entonces el problema es que la ciudadanía se empieza a hacer la idea de que son proyectos que van a ver finalmente la luz y por una razón o por la otra hay que establecer alguna suerte de instancia previa que inhiba que estos proyectos avancen finalmente poniendo presión sobre la prerrogativa exclusiva del presupuesto que sí tiene el presidente de la República. Prerrogativa que no es nueva, que no es de la Constitución del 80, que viene de los años 40, que se modificó en el gobierno de Frei Montalva a través del ministro Lagos en su momento, Gustavo Lagos, que era ministro de Justicia, y que luego se mantuvo en las modificaciones de la Constitución del 80 y que ha venido avanzando. Por ende, no es que acá se va a cambiar la prerrogativa que puedan tener los parlamentarios, o será parte de la discusión constitucional que sí se va a tener. Acá lo importante es que cuando un parlamentario hace avanzar un proyecto que es inadmisible, a la larga está incumpliendo la ley, más allá de que todos los 155 parlamentarios tenemos proyectos que son muy nobles, que son muy bondadosos en sus objetivos, pero los instrumentos, el respeto a las reglas, todos sabemos cuando no se respetan las reglas, por ejemplo, en un juego, ¿verdad?, familiar, una persona que no respeta las reglas lo que hace es hacer trampa. Jugar por las reglas yo creo que es algo que se le pide a todo el mundo político, sobre todo en época en que se está mirando con mucha atención lo que este mundo hace respecto a lo que hacen también los ciudadanos. ¿Y por qué pasa eso? Porque efectivamente, usted lo dice, estamos en tiempos que son particularmente sensibles, se generan tal vez falsas esperanzas en mujeres que están esperando, qué sé yo, este postnatal de emergencia, por ejemplo, y que sabemos que es inconstitucional porque requiere gasto fiscal. ¿Por qué, si los diputados y senadores tienen conocimiento de
las reglas del juego, saben cuando un proyecto es o no viable o inviable y se sigue presionando hasta el final. ¿Cuántos proyectos hay en carpeta esperando algo que probablemente no va a suceder? ¿O es para presionar mediáticamente en la opinión pública al presidente para que él diga ya, ok, yo voy a firmar este proyecto? Bueno, lamentablemente, pues esto tiene dos fases, por decirlo así. Uno, claro, presiona al Ejecutivo para que tome iniciativa, y que es lo que está haciendo hoy día la ministra Smith, tratando de... Porque el fondo, obviamente, que no se puede dejar a las mujeres que en pandemia sin postnatal, y es algo sumamente atendible y es lógico. Y esto se discutió en la ley postnatal anterior y se dejó un poquito en un vacío legal que hoy día tiene estas consecuencias, y es algo... Nadie discute la bondad del fondo, ¿se fijan? Eso por una parte, la presión al Ejecutivo. Y por otra parte, hay una cierta vanidad de los parlamentarios, entre 155, por querer aparecer en los medios, por aparecer como los más buenos, los más bondadosos, los más conectados con la realidad. Y eso me parece que hoy día es un problema que tenemos en la vida política, y lo podemos observar con las apariciones permanentes de autoridades en la televisión, a veces incluso cuando deben estar legislando. Me parece que es parte de lo que la ciudadanía a la larga rechaza, pero sí es importante decir que cuando un parlamentario promete algo que no puede cumplir porque no tiene los instrumentos jurídicos para hacerlo, lo que está haciendo es engañar a la ciudadanía. Entonces, todo lo que se pide en esta Constitución, en la que venga, en la anterior, es que nosotros, las autoridades, tenemos que jugar por las reglas y debemos cumplir las reglas, ¿verdad? Si no, se transforma en un engaño. ¿Qué le parecen las palabras de Diego Paulsen cuando dice la única sede donde se debe discutir cualquier enmienda al proceso de declaración de admisibilidad de los proyectos de ley es el Congreso Nacional? Tiene toda la razón. Lo que está haciendo Piñera es convocar, el presidente Piñera, lo que está haciendo es convocar a un grupo de expertos para hacer trabajo prelegislativo, pero cualquier cambio a la ley orgánica del Congreso, al reglamento, ¿verdad?, a la Constitución, debe pasar por el Congreso. En eso el presidente de la Cámara tiene toda la razón. Si acá no... El problema es que esto se transforma finalmente en un problema político. Unos reclaman, hacen un caso político de algo que, por favor, o sea, justamente los cambios que se pretenden hacer es para proteger que la prerrogativa de gasto se haga con responsabilidad. ¿Usted se imagina lo que sucedería si todos los parlamentarios tuviéramos prerrogativa de gasto del Congreso? O sea, el presupuesto nacional no duraría ni una semana, ¿verdad? Y precisamente el tener la palanca de cambio para darle urgencia a proyectos que son importantes es lo que se logra a través de las votaciones cuando se consigue el Ejecutivo. Por tanto, es bien importante que esto siga estando en manos de los ministros, del presidente de la República, y que nosotros tenemos instrumentos y los proyectos de resolución para hacer solicitudes al presidente de la República, podemos hacer gestiones para que esto cambie, y mientras tengamos un sistema que no sea un semipresidencialismo o un parlamentarismo, ¿verdad?, con atribución expresa de tener gasto los parlamentarios, y hay que preguntarle a la gente, ¿usted cree que es bueno que los parlamentarios tengamos además la posibilidad de gastar plata? Ahora, ¿le parece...? No. Entonces ahí estamos en un problema que es un poco, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Tenemos la atribución? No la tenemos, pero presionamos igual, y al final la ciudadanía se entusiasma con proyectos que no van a poder ver la luz. Entonces, eso es lo que está hoy día el presidente Piñera convocando para tratar de morigerarlo. Tenemos hoy día una cantidad de proyectos inadmisibles enorme, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tomar cierta providencia. Me parece necesario, me parece importante. Usted dice, claro, la ciudadanía se entusiasma con proyectos que no van a ver la luz. Usted se refiere, por ejemplo, al postnatal de emergencia, al proyecto de suspensión de servicios básicos, en fin. Pero también no será un mal momento... pero ojo, en suspensión de servicios básicos es posible que vea la luz y que se le extraigan aquellas partes que no son propiamente constitucionales. Y por eso también hay parlamentarios que... Ahí, por ejemplo, hay una discusión mayor. ¿Se fijan? No en todos los casos son absolutamente inadmisible, y creo que parte de la decisión del Ejecutivo de no recurrir al Tribunal Constitucional es porque ahí había, qué sé yo, la posibilidad. Hay proyectos que sí nosotros podemos empujar como parlamentarios, pero no aquellos que rogan gasto fiscal. Entonces, en algunas materias sí se puede, qué sé yo, hacer, por ejemplo, un veto supresivo o llevarlo al TC, que el gobierno ya decidió no hacerlo, y en otros sí, pero en aquellos que son abiertamente inconstitucionales, ¿verdad? En materia de previsión, en materia, todos los que señala el artículo 65 de la Constitución, no se puede. Entonces, acá no es mala voluntad, y no es que no tengamos proyectos fantásticos muchos, ¿verdad? Yo tengo proyectos que me gustan mucho y que dicen relación con la discapacidad intelectual y con una serie de proyectos que me gustan, pero no puedo llevarlos adelante y tengo que conseguir para ello el apoyo del Ejecutivo. Me parece que está bien que sea así y que la gente sepa cuáles son las herramientas que sí tenemos y cuáles no, porque no se puede prometer todo. Sí, porque muchas veces
el ciudadano no entiende que efectivamente hay proyectos que pueden tener la mejor intención, pero que son inconstitucionales porque requieren cierto monto que tendría que derivar del Estado. En este momento estamos enfrentando una crisis económica importante y se están destinando los recursos para enfrentar esta pandemia. Pero en ese sentido, ¿no le parece una señal equívoca quizás hacer este planteamiento ahora? Porque básicamente, al menos, la gente se queda con que ahora hay un conflicto entre el Congreso y el gobierno. O sea, acá hay una línea delgada donde se separan los distintos poderes del Estado, qué real independencia tiene el Congreso. Se vuelve a discutir todo eso en un país donde el presidencialismo de todas maneras es bien potente. Yo estoy de acuerdo con usted y yo creo absolutamente en la República y creo absolutamente en la independencia de los poderes y eso no está acá en discusión, pero también eso de no discutir proyectos porque eventualmente se pueden generar conflictos políticos, bueno, hay a veces que enfrentar políticamente los asuntos. Cuando tenemos en el último mes, hoy día sale en el diario que hay 20 proyectos inadmisibles, ¿verdad? Tenemos un problema y eso hay que enfrentarlo. Y cuando se gobierna, se está también para pagar costos. No porque algunos diputados y algunos parlamentarios y alguna gente en el Congreso no les guste que le estén diciendo, mire, no pase más allá de las atribuciones, que es como decirle a una persona, mire, si va manejando usted no se pase la luz roja. ¿Por qué a la persona que se pasa la luz roja le van a pasar un parte y resulta que el parlamentario que empuja proyectos inadmisibles no le va a pasar nada, ¿verdad? No va a tener ninguna responsabilidad respecto de lo que hace. Es una vergüenza, perdóneme que le diga. Aquí lo que hizo ayer la presidencia de la Cámara, lamentando que el presidente quiera tener iniciativa de ley, siendo colegislador, metiéndose en un problema que tenemos y que constituye en la práctica un engaño a la ciudadanía, me parece que no está bien, ¿verdad? Y yo creo que la gente es suficientemente capaz de entenderlo para que en esta Constitución, porque quiero señalar que no es un problema de esta Constitución actual, en la próxima que venga, en la Constitución del 25, en los años 40, ¿verdad? Las personas tienen que cumplir las reglas. Si es el ABC, tienen que cumplir aquello que la ley mandata, si es el mínimo. Es el mínimo también para la protección de las minorías, que precisamente los mecanismos constitucionales lo que hacen es buscar proteger a la minoría de las mismas mayorías. Y eso me parece que la gente es capaz de entenderlo y por ende, si hay que comprarse problemas políticos, hay que hacerlo, pero uno no puede dejar de hacer los proyectos, porque son importantes para la gente. Diputado, usted ya nos había adelantado un poco, el gobierno estaría preparando un veto para el proyecto de servicios básicos para entregar algunas indicaciones, por ejemplo, que se reduzca el universo de personas que eventualmente se podrían ver beneficiadas, como por ejemplo que esto no afecte a las personas que sí han mantenido su trabajo. ¿Qué podría pasar con eso? No sé si usted tiene alguna información al respecto. No tengo información, eso es una atribución del presidente. Hubo un acuerdo que se hizo con las prestadoras de servicios más importantes, con el gobierno, para que no se le corte a nadie durante la pandemia de los servicios básicos. Me parece de perogrullo. Hoy día, en la situación en la que estamos, que las personas, qué sé yo, incluso el Internet, fíjese que se incluyó dentro de servicios básicos, porque hoy día, qué sé yo, si los niños tienen que ir a clase, hay que hacerlo otra vez de manera telemática, y es una forma de hacerlo. Entonces, me parece que eso está bien, el fondo. Aquellas personas que pueden, ojalá, qué sé yo, los funcionarios públicos, las personas como yo, que somos diputados y que recibimos un sueldo a fin de mes y que no va a variar, obviamente que tenemos que pagar eso. Me parece que lo otro es no entender la naturaleza del problema y la afectación que eso produce también, no solamente en toda la economía, sino que le produce a las personas que menos tienen. Y ahí tenemos que ser cuidadosos con hoy día la ola de populismo que se está enquistando en la política chilena, donde se prometen cosas que de pronto no se pueden hacer. Y yo creo que la ciudadanía en ese sentido prefiere que se le hable con la verdad y no inventándole atribuciones que la verdad que los parlamentarios no tenemos. O generando falsas expectativas. Bien, diputado, muchas gracias por tomarse el tiempo para conversar con nosotros esta mañana en Mega Noticias Alerta. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Carolina.